Hola, buenas tardes. Cuando son las 7 y casi cuarto, hemos empezado con un poquito de retraso. Como veis, hoy tengo un escenario diferente. Ahora os explicaré por qué. ¿Vale? El directo de hoy va a ser con una persona que la tengo aquí al lado, por eso el cambio de escenario, que se llama José Antonio Alonso. Os lo presento y os voy a contar cómo yo lo conocí. Hace unos años hicimos unas jornadas de charlas sobre salud, sobre tanto física como el espacio donde vivimos, saludable. Ahí yo conocí y contactamos con José Antonio para que él nos explicara la labor a la que él se dedica. Creo que fue en el 2013, 2014, No sobre recuerdo. por ahí. Y hoy tengo la suerte que me he podido venir aquí a su casa a hacer este directo, ¿vale? Lo voy a dejar que hable, que explique a lo que él se dedica y luego le haré yo unas preguntas y daremos pie a que los que queráis preguntarle cualquier cosa se lo podáis preguntar, ¿vale? Te dejo que hable. Pues muchas gracias, Natalia. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues me dedico al estudio del hábitat. Lo denominamos estudios de biohabitabilidad. El concepto de biohabitabilidad en realidad es una disciplina ambiental holística que lo que trata de analizar, de evaluar, son todos los factores de riesgo, tanto ambientales, tanto naturales como artificiales, que puedan, de hecho que tienen incidencia sobre la salud de las personas. En realidad la biohabitabilidad va mucho más allá del examen de habitabilidad que el Código Técnico de la Edificación establece a todas las viviendas para poder ser de forma legalmente habitadas, ¿no? Sabemos que cuando nos hacemos una casa, la compramos, etcétera, esa vivienda tiene que tener lo que se conoce como la cédula de habitabilidad. Esa cédula de habitabilidad, para obtenerla, pues esa vivienda tiene que obtener pasar una serie de exámenes. El problema que nos damos cuenta es que la gran cantidad de factores que analizan para obtener esa cédula de habitabilidad son factores técnicos del edificio, es decir, muy pocos factores son factores que tengan que ver con la biología animal, vegetal o por supuesto humana. Parece que se les haya olvidado que lo que van a vivir dentro de las viviendas pues somos seres vivos, ¿no? Entonces el concepto de biohabitabilidad, lo de bio, va precisamente por eso, por todos los factores que se deja el Código Técnico de la Edificación sin analizar, pues analizarlos. Y ojalá algún día pues todo esto que hacemos sea de obligado cumplimiento y la persona o las personas pues no lo tengan que hacer de forma individual. Pero bueno, por lo menos hoy en día podemos analizarlo de forma personal e individual. Es un tema muy interesante porque uno a lo mejor se compra una casa con toda la ilusión, están todos los papeles en regla, todos los permisos en regla. Y hay veces que la gente se mete en la casa y empiezan a salir grietas y dice, pero si está todo bien. Y si salen grietas, pues luego hay otras cosas que no se ven, te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir mareado, estoy en la cama y me duele aquí, me duele allá, ¿qué pasa? Claro. Hay muchas personas que cuentan, bueno, pues cuando me voy de vacaciones 15 días al apartamento en la playa estoy bien. Y luego llego a mi casa y otra vez recaigo. Precisamente, pues muchas veces tiene que ver, pues a veces una grieta en el suelo, en las paredes, puede, no siempre, tener que ver con una falla geológica. Es decir, que esa vivienda se haya edificado sobre lo que denominamos en geología una alteración geofísica. Y es que los diferentes estratos que tenemos bajo de nuestros pies pues pueden estar fisurados, ¿no? Entonces, por esa fisura, lo que digamos deja escapar los estratos de la Tierra son mayores índices de radiactividad, mayor cantidad de gas radón, que es la segunda causa de cáncer de pulmón, etcétera, ¿no? Y lo que le va mal a la biología son esas inestabilidades. Hoy en día, con aparataje técnico, podemos verificar esa homogeneidad o esas, digamos, fracturas o picos, ¿no? de intensidad. Es bastante fácil. Pero ya no es solo lo que viene de la Tierra,
No contamos lo que viene de fuera, porque estamos aquí en un mundo estamos aquí a través de Internet, pero Internet también tiene su lado. De hecho, yo comencé a analizar todo esto hace ya 15 años y empecé a estudiar la geobiología, que en realidad es la ciencia que estudia, pues eso, las alteraciones geofísicas, corrientes de aguas subterráneas, fracturas geológicas, redes energéticas, Harman, Curry, etcétera, pero no tardé mucho tiempo, como bien dices, en darme cuenta que habían muchos factores de origen artificial creados por nosotros mismos que también están teniendo mucha incidencia con la salud, ¿no? Es un poco como decimos en geobiología, hemos pasado de analizar la red de Harman a centrarnos en las redes 5G, es decir, aquí debemos de hacer un estudio holístico, porque en realidad, como bien dices, todo cuenta, ¿no? Y lo artificial hoy en día más que nunca, por desgracia. Sí, pero bueno, también hay gente que tiene cerca una antena y a lo mejor le afectan más las cosas naturales, del magnetismo de la Tierra o todas esas cosas. ¿O no suele pasar eso? A ver, afectarnos afecta a todos, lo que pasa es que yo siempre pongo el mismo símil. Imaginémonos que tenemos dos vasos biológicos. Un vaso biológico que es el que va, digamos, llenándose de radicales libres debido a las toxinas, pues, de la alimentación, de la calidad del aire, de las radiaciones, incluso al final de nuestros propios pensamientos y demás, que esto va mucho más allá, ¿no? Y luego tenemos otro vaso de drenaje, ¿no? Pues donde, digamos, el cuerpo se va, si tenemos una vida saludable, nutriendo, pues, de antioxidantes, etcétera, ¿no? El tema es que cuando el vaso de toda la porquería se satura, nos podemos llegar a hacer electro-hipersensibles. En realidad todos somos electrosensibles. Todos, si metiésemos los dedos en un enchufe, fase neutro, notaríamos algo. Somos sensibles a la electricidad. La historia es pasar de ser electrosensible a ser electro-hipersensible. Entonces, a la pregunta de si nos afecta más o menos, o a unas personas más o a unas menos, en realidad a todos nos afecta, pero también cuenta mucho cómo esté ese segundo vaso biológico. Si tú puedes depurar, porque al final en la calle no podemos dominar, ¿no?, todo el tipo de radiaciones que nos llegan, la calidad del aire y tal, pero un poco dentro de nuestra casa sí que podemos, y sobre todo en el dormitorio, podemos cambiar el clima interior, ¿vale? Es relativamente fácil acercarnos a valores más cercanos a los que nos ofrecería la naturaleza, en entorno no contaminado. De hecho, el directo yo lo titulé, como tú me mandaste, el dormitorio. Nuestro taller nocturno de reparación celular. En realidad, por la noche, un poco decimos, dime dónde duermes y te diré de qué padeces. Al final, es lo que estábamos comentando. En la vida cotidiana estamos expuestos, yo el primero, a tóxicos, a radiaciones, pero si duermes en un espacio libre de todo eso, por la noche, en los procesos de sueño reparador, nuestras células se van a autorregenerar. El problema es que la inmensa mayoría de la sociedad no da tregua a su cuerpo, porque duerme con campos eléctricos derivados de la instalación eléctrica que tenemos a escasos centímetros de la nuca, porque tenemos el wifi de casa, wifi de vecinos, incluso podemos dejar el teléfono móvil en la mesita sin apagarlo, sin modo avión, o podemos tener una antena de telefonía móvil cercana, ¿no? Entonces, claro, ese ruido electromagnético estamos sufriéndolo durante el día y ahora también durante la noche. El cuerpo no descansa y el segundo vaso, el de drenaje, está vacío, porque no hay antioxidantes. Es muy importante. Son vitales. Vamos, cerca de mi casa hay una antena y tú has ido alguna vez por allí, has medido y sabes lo que hay. Sí. Y cuando uno es consciente y lo ve y dice, wow, y cambias de habitación o pones los medios, que ahora si quieres puedes explicar un poco más qué medios se pueden poner o cómo tú trabajas esto, cómo cambia. Mágicamente una persona cambia, descansa mejor, no te duele, no es magia, es que tu cuerpo está en paz y tranquilo, porque si está todo el tiempo agredido por todo el estrés electromagnético al final. Y otra cosa que yo me he dado cuenta, porque vale, yo muchas veces voy andando y noto, pero porque ya lo que tú dices de la electrosensibilidad, yo trabajo mucho de con los ojos cerrados y sé si paso por al lado de una antena de móvil, o sea, yo no estoy condicionada a nada, he ido de viaje muchas veces y digo, esto es una antena, abre el ojo y veo una antena, porque se llegan a notar y se llegan a sentir. Entonces, si tú estás todo el día bombardeando y por la noche mi sensibilidad de ir por ahí andando ha notado
como que sube, es más fuerte el boom, es como que te dan un tortazo, yo siento eso, como que te dan un tortazo. Entonces, claro, si eso tú lo mides, lo mides y dices, wow, ¿qué está pasando? Claro, porque al final, bueno, muchas personas no lo notan, no lo podemos ver, pero se puede medir y por suerte hay instituciones independientes que no tienen, bueno, relación bueno, pues con empresas de telefonía ni eléctricas y demás. Entonces han hecho sus estudios teniendo en cuenta, por así decirlo, los umbrales límite de la biología humana y han detallado una serie de valores biológicos de referencia con los cuales nosotros trabajamos. Entonces, es muy sencillo, al final cuando te pasas de ese valor, lo que hay que intentar es rebajar. Rebajar bueno, pues depende del factor de riesgo, tenemos a nuestra disposición pues determinadas herramientas, ¿no? Para poder minimizar, desconectar o apantallar en algunos casos esa radiación si viene de fuera y no la podemos desconectar nosotros mismos. Yo me acuerdo de una charla que diste tú también, porque luego hay mucha gente que se aventura, dice, es que tengo una antena ahí, voy a proteger, hacer mi casa un búnker. Y me acuerdo lo que dijiste ahí, dije, ¿cuánta gente no habrá hecho eso y estará sufriendo las consecuencias de haber hecho un búnker sin antes haber hecho un estudio concreto? Porque a lo mejor el enemigo está en casa. Y sigue pasando. Esto está muy bien que lo saques porque es un caso típico, ¿no? Te escuchan en una charla, bueno, pues hay cortinas, hay, por ejemplo, cuando te entra la radiación de telefonía móvil por una ventana, es tan sencillo como poner una cortina, pero con un material especial, es un material algodón, pero también lleva un microfilamento muy finito, tendríamos que hacer un aumento como de unos 400 aumentos de imagen para verlo bien, que son unos microfilamentos de cobre bañados en plata. Entonces esa malla metálica lo que hace es reflejar hacia el exterior esa radiación que quería entrar, ¿vale? Pero como bien dices, a veces el enemigo lo podemos tener en casa o dentro del edificio. Y muchas veces me ha pasado, pues un caso bastante habitual, por desgracia. La persona pone una cortina y ya de por sí estaba mal porque tenía una antena en el horizonte, pero luego empeora cuando pone esa cortina. ¿Por qué? Bueno, luego a lo mejor te llaman o vas a casa, puedes medir y ves que con la cortina hay más radiación que sin la cortina. ¿A qué se debe? Pues que en la otra parte del dormitorio tenía o bien interno un teléfono inalámbrico o el vecino tenía alguna fuente, un wifi, un teléfono inalámbrico, esa radiación salía inicialmente por la ventana, ahora ella ha puesto un obstáculo, esta persona, entonces no es que se quede, es que tienes el haz de salida y el haz de rebote. Entonces la densidad de potencia inicial se multiplica porque está generando un espejo al contrario de lo que tú buscarías. Entonces al final, por ética y por responsabilidad, se debería de hacer un chequeo antes de tomar medidas porque es relativamente sencillo bajar los niveles, pero evidentemente hay que estudiar los diferentes haces y cómo minimizarlos. Y no generar un búnker. O sea, apantallar 4 paredes, techo, incluso suelo, no. Porque cuando tenemos fuentes internas, esa radiación no va a poder escapar y va a generarse como si fuese un horno de microondas. Entonces, pues si tienes una radiación que te viene por ahí, igual apantallas un par de paredes o 2 paredes y techo, creas una especie de cueva, ¿vale? Una zona de sombra y ya está, no es necesario más. Sí, es que como últimamente somos todos muy autodidactas, yo me acuerdo cuando lo dijiste, dije, qué importante es dejar, igual que el coche al mecánico, cada cosa a su especialista, porque ponerte a hacer cosas y que luego te repercuta en tu salud y dices, sí, yo he visto, ya, pero a veces... Hablamos ya de temas de salud. Al final, mira, esta mañana sin ir más lejos y claro, un electricista convencional, pues como no entiende de esto, le da importancia a lo mejor a unos cuantos euros de más y no sabe realmente o no quiere interpretar que lo que estamos tratando son a personas para que o no pierdan su salud o mejoren, ¿no? Y te pongo el ejemplo de esta mañana. Pues en un dormitorio, bueno, aparte de apantallar una pared con pintura electroconductora, que ahora si quieres comentamos un poco, pues había uno de los interruptores, pues lo típico, un interruptor de PVC convencional, aparte de estar la pared apantallada, generaba un poquito de campo, es tan sencillo como cambiar embellecedor y pulsador y ponerlo metálico conectado a tierra, ¿vale?
Pues claro, el electricista le dice a la persona, no es que este tipo de mecanismo vale 2 o 3 euros más que el convencional. Son 2 o 3 euros y estamos hablando de salud. Es que aunque fueran 10 euros. Es decir, al final hay también, por parte de muchos, pues eso, profesionales del ámbito eléctrico y tal, un cierto desconocimiento. Por suerte cada día conocemos a más profesionales ya aclimatados o concienciados con esto, pero siguen habiendo muchas personas pues, que necesitan de más El tema es que la gente, que cuando alguien va a hacerse algo, siempre quiere lo mejor, lo más barato. Entonces, claro, tienes que tener claro si tú quieres hacer algo en tu casa, que es tu casa donde normalmente más tiempo vas a estar. Claro. Otro tema que también me llama mucho la atención es el de la electricidad, porque nadie le da importancia a la luz que pone en su casa. El tema de la iluminación. Claro, eso también, que siempre estamos pendientes de la antena del móvil o de la wifi y de la bombilla. La iluminación, yo siempre le he dado mucha importancia, de hecho es un aspecto que me apasiona realmente, la importancia que tiene una adecuada iluminación artificial y acercarnos lo más posible ese espectro luminoso al espectro que nos ofrece el astro rey, el sol. Aquí medimos diferentes factores, los más importantes sería, por una parte el flicker, sería el parpadeo de la luz, que no detectamos a ojo humano. A partir de 30 ciclos cada segundo, de 30 parpadeos, no somos conscientes que una fuente lumínica puede estar parpadeando, pero muchas veces parpadea y lo que hace es que el nervio óptico que va conectado a la pupila, le manda a la pupila pulsos para abrir y cerrar esa pupila tantas veces, a veces son miles de veces cada segundo. Entonces, claro, a nivel nerviótico machacas. Lo ideal es una iluminación, por ejemplo, como la que tenemos aquí, libre de flicker. Sencilla de encontrar, te cuesta 5 euros una bombilla. Al final es saber comprar. Y luego otros aspectos como el índice de reproducción cromática, que es cómo de bien reproduce todas las frecuencias del arco iris, ¿vale? Pues esto se mide en tanto por ciento, lo ideal sería una iluminación superior al 95% de IRC, pero muchas están en un 80%, ¿no? Hay una pobreza ahí en cuanto a frecuencias. Y otro punto también muy importante, la temperatura de color. Sí, porque al final el reloj biológico se va adaptando a los diferentes cambios en el color de la luz a medida que pasa el día. Es decir, por la mañana los tonos son azulados, al mediodía son verdosos, por eso las plantas tienen las hojas verdes, porque la cantidad de radiación al mediodía es muy fuerte. Entonces lo que hacen las plantas, bueno, me tiño de verde, reflejo esa frecuencia más dañina y no me quemo. Pero por la tarde, y aquí lo interesante, los tonos se vuelven amarillo anaranjados y en el ocaso naranjo rojizos. Cuando tú pones una iluminación demasiado azulada, 6000 grados Kelvin, en un dormitorio, estás rompiendo tu reloj circadiano, estás generando una cronodisrupción. Tu cerebro interpreta que son las 10 de la mañana cuando igual te vas a acostar y son las 12 de la noche. Esos detalles que yo me encuentro en dormitorios infantiles son económicamente fáciles de corregir y de vital importancia para la salud. Y en las calles, porque por lo menos donde yo vivo han cambiado, que a mí me gusta la luz cálida, sí. Y de hecho la gente me dice, ponte una iluminación más blanca, y digo, a mí es que me gusta la luz cálida. Y todas las calles la han cambiado, casi todas las luces cálidas, que daba gusto ir por la calle, era, como tú dices, parece que se haya hecho de día con esa iluminación azul. Ahora es potente, totalmente azul, sí. Que a veces está molesta, y luego los semáforos todo por la noche, dices, Dios mío, tanta iluminación se necesita. Y además, la iluminación LED por defecto, si no es BioLED, genera en el espectro, digamos, de colores, un pico muy intenso en las frecuencias azuladas. Frecuencias entre 380 y 420 nanómetros de longitud de onda que pueden llegar a penetrar hasta la mácula del ojo. Por eso hay tantos problemas de ceguera hoy en día y de degeneración macular. Y es debido al uso de pantallas, móviles, tablets, ordenadores, sin filtros de luz azul, además de la iluminación artificial. Esto es muy fácil de modificar. Simplemente con una app en nuestro dispositivo móvil podemos modificar nosotros la calidez de esa pantalla. Solo hace falta saberlo. En los colegios igual, sería algo vital. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en estos años haciendo tu trabajo, en tus mediciones? Lo más raro, lo más decir, pues
sea, más que lo una más... casa que dice, Dios mío, si es que da miedo, el miedo entra, ¿no? Decir, madre mía, esto está... Más que lo más raro, los casos así como más fuertes, Más ¿no? fuerte. De decir, fuertes y al mismo tiempo, porque siempre cuando empecé con esto, muchos profesores me decían, cuanto más grande es el problema, más grande es la solución. Es decir, podemos tener un problemón en nuestra vida en general y la solución corregirse en esto. Simplemente tenemos que investigar un poco y, por ejemplo, nunca se me olvidarán, ¿no? Casos, por ejemplo, pues no sé, típicos, porque hay muchos de estos casos, que te llamen unos padres porque tienen una criatura pues, de 6, de 8 años con leucemia infantil. Y bueno, que están tratándolo con diferentes tratamientos oncológicos y el niño o la niña no mejora, ¿vale? La leucemia infantil se relaciona con la exposición en meses o años crónica a campos magnéticos de baja frecuencia, de 50 Hz. Es decir, si vivimos cerca de centros de transformación, de líneas eléctricas aéreas por debajo de las aceras soterradas o las que pasan por la fachada de nuestros edificios o casas. Y esos campos, no siempre, pero esos campos si llegan a penetrar a la vivienda, pues esa exposición genera, esto se sabe desde el año 2000, porque hay mucha investigación desde el Instituto Karolinska en Suecia, en Estocolmo, pues ya se investigó esto mucho y se sabe desde hace décadas que niños que habían estado viviendo, durmiendo con exposiciones entre 300 y 400 nanoteslas de densidad de flujo magnético, podían llegar a duplicar y hasta triplicar el desarrollo de una leucemia infantil. Entonces, lo que a mí me ha ocurrido muchas veces es eso, que te llaman los padres, la niña, el niño no mejora, vas al dormitorio, mides niveles extremos, a veces ha habido un centro de transformación, una primera planta, justo en la vertical, justo abajo, un centro de transformación, una línea eléctrica grapada a la fachada que está incidiendo con su campo magnético en el dormitorio, simplemente cambiando al niño de estancia, de dormitorio, pues, y al final se me pone el vello de punta, pero es un poco lo que nos encontramos. Pues los padres a las 2-3 semanas llaman y dicen que el tratamiento oncológico está funcionando. En realidad quizás sería que el origen del problema lo hemos cortado de raíz, pero bueno, que sí, que funciona. Sí, le da tiempo a reparar su célula y hacer todo el trabajo que tenga que hacer, el protocolo que esté siguiendo. Sí, y además, Natalia, siempre lo digo, la capacidad humana de autorregeneración es bestial. Yo me he visto personas a punto de morir, con cánceres terminales y tal, cortar de raíz el problema ambiental que tenían y esa persona se regenera. Y en cuestión de unos cuantos años sabemos que todas las células son nuevas y cambia el chip. Entonces, me has preguntado por casos raros, te he puesto casos extremos, ¿no? Y al final ya hemos visto la solución gratuita, cambiar de dormitorio. Un dormitorio que teníamos, pues que antes era un trastero, ahora el trastero es la habitación contaminada y no pasa nada. Simplemente hemos tenido que cambiar cama y armario y ya está. ¿Sería recomendable hacer un estudio antes de irse a vivir o con la evolución que tiene el entorno? Porque como no paran de construir, de hacer cosas... Bueno, nosotros tenemos solicitud de todo tipo. Hoy en día, desde el confinamiento, ha habido un boom bueno, pues en gente que quiere irse a vivir al campo, ¿no? Entonces hay mucha demanda, ¿no? De gente pues, que se va a hacer una casa en el campo, o que se la alquila, o que se la compra ya hecha. Cuando te la vas a hacer, lo ideal sería antes de ubicar la casa, porque tú puedes tener 1000 metros, 10.000 metros, pero realmente igual te da un poco igual edificarla aquí o 50 metros más para la derecha. Al final, a nivel de geobiología, la determinación del buen sitio es algo fundamental. Y luego, aparte, tener en cuenta un poco los factores ambientales de origen artificial para prever posibles apantallamientos, mejoras en la propia estructura del edificio. Eso por una parte. Y por otra, también hay mucha demanda pues, de personas. No hace falta que te la vayas a comprar, que se van de alquiler y quieren no alquilar con los ojos cerrados. Lo mismo cuando te la vas a comprar, más todavía. Pues haces un estudio un poco express, ¿no? Para ver si la elección es buena o es mala. Y luego, pues, lo que más demanda hay, evidentemente, es gente que ya vive en su casa durante años y unas personas tienen problemas de salud y otras, simplemente por prevención, quieren ver cómo está.
De todas formas, a todo, en mayor o menor medida, tenemos, yo digo siempre lo mismo, antenas cerca. Por lo menos donde yo vivo, al lado de mi casa hay 3 y las tengo, o sea, hay un triángulo ahí, pero la mayor de queremos tener el móvil y la antena está cerca relativamente. Cosa que en otros países de la Unión Europea yo he salido fuera y las antenas de móvil suelen estar fuera de la ciudad. ¿Qué diferencia hay de que estén dentro a que estén fuera? Tú eso sabrías. A ver, bueno, el problema más bien hoy en día es que, sobre todo con la implantación del 5G, las antenas cada vez están más cerca, porque al final, la idea es al final poner cada 100 metros en cada farola una antena que de antena a antena se comuniquen, incluso con routers domésticos, el IoT, el Internet de las Cosas. En realidad, muchas veces miramos por la ventana y ¡guau! Una antena a 2 kilómetros. Y como bien dices, no somos conscientes, es que tenemos el móvil ahí, es que tenemos el wifi. Son equipos que emiten a menores densidades de potencia, pero como estamos más cerca, la radiación que nos llega corporalmente es mayor. Entonces, deberíamos también un poco tener en cuenta en esa higiene energética dentro de casa. Antes de comenzar la ponencia estábamos viendo un poco, hablando de poder conectar dispositivos móviles a través de cable. Hoy en día tenemos la opción de, con adaptadores, ¿vale? De red, no sé si he traído, voy un momento a coger... Ahí. Sí, aquí hay uno. Vamos a Con este... que estoy ahí viendo. Con este tipo de adaptadores... ¿Qué ha pasado? Esto es un adaptador, ¿vale? Que yo, bueno, lo utilizo para móvil, para tableta. Es simplemente el cable de red con clavija RJ45 se mete por aquí, ¿vale? Y por aquí tienes la salida, pues micro USB o USB tipo C, ¿vale? Entonces, tú puedes tener tu dispositivo en modo avión, puedes tener el router con la función inalámbrica inhabilitada y tener datos de forma gratuita y totalmente libre de radiaciones. Entonces son cosas que para el colegio sería algo fundamental, que esto se supiese, porque son cosas que esto cuesta 15 euros. Es decir, y estamos evitando radiaciones, evitando consumo energético. Y ya digo, y hoy en día hasta muchos móviles, pues tú puedes estar haciendo una videollamada por Skype o whatsappeando, navegando por internet, con el móvil en modo avión libre de radiaciones, simplemente con este tipo de adaptadores. Que yo llevo utilizando durante años. Yo me lo he apuntado porque no lo había visto nunca. Sí, sí. Otra cosa que luego suele inquietar mucho a la gente, el tema de cuando te llaman por teléfono, coger el móvil así o los auriculares. Claro, es otro tema importante. Hay que tener en cuenta que la densidad de potencia de los campos electromagnéticos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, nosotros podemos tener una fuente, una antena de telefonía móvil o, bueno, vamos a poner un símil interno, un teléfono inalámbrico DEC que lo tenemos en esta mesa y con un analizador de espectro a 1 metro vamos a hacer una medida de densidad de potencia y obtendremos un valor X a 1 metro, ¿vale? Del dispositivo o de la fuente. Si yo me alejo a doble distancia, a 2 metros, no obtendré la mitad de densidad de potencia, sino 1/4 parte, porque la reducción es cuadrática. Si me alejo 4 metros, obtendré 16 veces menos de energía que en el primer punto, a 1 metro. Pero si me alejo a 8 metros, obtendré 64 veces menos a 8 metros que con respecto a 1 metro de la antena. Si tú eso lo traduces a centímetros, hay un mundo entre hablar así, a hablar así o a ponerlo en la mesa. Entonces, sobre todo también hay que tener en cuenta que hay mucha incidencia en tumores, sobre todo en la zona donde has estado apoyándote el móvil los últimos 10 años, y también, bueno, pues se conoce el grado de permeabilidad en la barrera hematoencefálica. Muchos casos de ictus también se relacionan por la coagulación de la sangre debido a la exposición a CEM, pues de este tipo de dispositivos. Entonces lo interesante aquí es hacer llamadas con la fuente alejada, con el teléfono móvil alejado unos centímetros o mejor todavía medio metro poniéndolo en la mesa. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Bueno, pues hoy en día todos los smartphones tienen la función de altavoz, es algo gratuito, tú lo pones y tienes una conversación. No quiere decir que ese móvil no esté generando una radiación elevada. Es
Es decir, no hay que confundirse. Esa radiación a veces tiene que viajar varios kilómetros hasta llegar a la estación base de telefonía móvil de nuestra compañía. Vamos a estar expuestos, pero vamos a estar expuestos miles de veces menos que si estamos así. Entonces, por una parte podemos hacer eso, y por otra es también muy interesante, aquí he dejado para enseñar. Claro, mucha gente dijo, bueno, al principio de conocerse todo esto, ¿vale? Pues me conecto, o hablo con auriculares, ¿vale? El problema de los auriculares, que enseguida se dieron cuenta, es que, por una parte, el imán que lleva el auricular que tú te metes al tímpano genera un campo magnético. Ese campo magnético, simplemente con una brújula podemos ver la perturbación que está generando, ¿vale? No sé si se verá aquí. Ponla detrás si quieres de la brújula. Mira, aquí sí que se ve. Yo hago lo que quiero cuando el imán lo acerco a la aguja de la brújula que está marcando el norte geomagnético, pero que ahora mismo hago lo que quiero porque la densidad de flujo magnético es superior a la que nos llega del centro de la Tierra. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues sabemos que el ser humano está constituido por varias decenas de billones de células. Todas en la naturaleza estarían polarizadas al norte geomagnético, pero cuando nos acercamos o nos ponemos un imán tanto tiempo cerca o pegado prácticamente a nuestro cerebro, esa parte del cerebro se está generando lo que conocemos como una despolarización celular, ¿vale? Esas células se están despolarizando. Y por otra parte también se descubrió que, claro, el teléfono móvil emite ondas electromagnéticas. Desde la clavija jack hasta los auriculares tenemos un cable conductor. Por ese cable conductor y por una resonancia por la longitud de onda del cable, se nos están induciendo parte de las frecuencias electromagnéticas que el dispositivo emite, ¿vale? Entonces tenemos un segundo problema. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, pues desde hace unos años conocemos este otro tipo de auriculares, en este caso antirradiación, que eliminan esos dos problemas. Este tipo de auriculares tienen el altavoz a esta altura, es decir, tú te pones el auricular, estos van muy bien porque tienen esta curvita y puedes incluso hacer deporte y no se caen ni nada, simplemente te lo colocas aquí, te lo metes, aquí tienes el altavoz, ya no te lo estás introduciendo al tímpano, no está cerca de tu cerebro, esto va por aquí, lo tienes a una distancia. Y por otra parte, de aquí para arriba, no hay un conductor eléctrico, sino un tubo de aire. Lo único que sube desde el altavoz hasta tu tímpano son ondas acústicas inocuas para la salud. Estás creando un cortafuegos de campos electromagnéticos por resonancia, ¿vale? Entonces van muy bien y yo los primeros que compré se los regalé a mi mujer porque se iba, pues eso, a hacer footing y tal, escuchando música simplemente porque al final no hace falta hacer una llamada. Estando conectado, pues ya te estás generando esa despolarización. Y desde entonces se han abaratado mucho, de hecho nosotros los vendemos, los mandamos a casa y nada, pues si alguna persona está interesada... Cuando la primera charla que te vi me compré varios para mí y para ir regalando porque me parecía súper interesante. Sí. Y ahora que estamos hablando de los auriculares, los que van por Bluetooth, ahora la moda, porque yo luego veo a gente que va así todo el día conectado con la pica ahí, digo, ese tiene que acabar por la cabeza. Claro, yo esto, Natalia, si quieres que te diga la verdad, no siempre se me ha pasado el comentarlo en las charlas porque lo veo tan de cajón. Pero es que hay gente que no lo piensa. Claro, todo el día así conectado. O sea, no, a mí me da tal terror, nunca lo he llevado, el llevar eso, que, y es un error mío, nunca lo suelo comentar, porque mucha gente lo comenta. Oye, y el llevar por Bluetooth tal, vamos a ver, el Bluetooth funciona a 2450 MHz. 2450 MHz es la resonancia de la molécula del agua. Por eso los microondas funcionan precisamente a esa frecuencia. ¿Qué pasa con nosotros? Somos 70% agua. Es una frecuencia biológicamente crítica. Además lo estás poniendo a menos de 1 centímetro de tu cerebro. O sea, realmente, en mi opinión, debería estar prohibido, así. Es así, ¿no? Entonces, pues bueno, habiendo este otro tipo de alternativas, creo que no... Yo te lo pregunto porque al principio, hace unos años, yo cuando empecé a hablar con mucha gente por teléfono, me pillé uno por la comodidad de no llevar el móvil. Y lo usé un par de veces y decía, Dios mío, la cabeza, ¿eh?
y me pillé al final unos auriculares que ya no me duele la cabeza, van enchufados, tengo que ir con el móvil, lo dejo como tú dices lejos, pero es que hay veces que me pego con una llamada 1, 2 horas, imagínate con el Bluetooth ahí, yo me acuerdo que decía, es que me duele la cabeza, y siempre el mismo dolor, una presión ahí, decía, Dios, hasta que lo dije, ¿de qué es? De esto. Bueno, y sabías relacionar un poco causa Sí, efecto. porque lo notaba. El día que no trabajaba y no usaba el teléfono decía, blanco y en botella. Y luego ya viniste, nos diste en la charla, o te he visto más veces dando charlas, y dije, bueno, pues ya que vamos a hablar por teléfono, no vamos a dejarnos sin tecnología porque vamos a aprovecharnos de ella, pero vamos a hacerlo bien. Y de manera responsable. Sí, no, también luego muchas veces en casa nosotros lo pusimos y nos pareció una gran inversión, teléfono fijo, es decir, al final volver al cable, estás en tu casa y tirar de fijo, es decir, incluso poner, es que hay tal abanico de alternativas para estar libre de radiaciones, mira, tú puedes tener un teléfono móvil, pero cuando tú estás en tu casa, tenerlo en modo avión. Vale, y es que ¿y si me llaman? Nada, haces un desvío de llamadas a tu fijo y sonará el fijo. Te estás quitando un montón de radiaciones, la mitad de tu vida, que al final es el 50% de tu vida la pasas dentro de tu casa. Entonces, por eso te digo, hay muchas formas, poquito a poco, de ir mejorando. Igual que suman, para agrandar un problema también se puede restar. Cuando empiezas a reducir, los primeros pasos que haces, porque te sueles quitar lo más gordo, pues hábitos de tener el móvil pegado a tenerlo en la mesa, estás reduciendo en torno a pongámosle un 70% la densidad de potencia total durante el día que estaba absorbiendo tu cuerpo y que ahora no absorbe. Es decir, es muy fácil de reducir con unos cuantos pasos una bestialidad y luego ya poquito a poquito ir rizando el rizo. Trabajar con el ordenador encima, todas esas cosas, la tablet, pues yo luego veo gente que está ahí con el ordenador encima y digo, sé que no. Claro, el ordenador, por ejemplo, lo que ocurre es que todos los motores que mueven el sistema generan campos precisamente magnéticos, los que comentábamos relacionados con la leucemia y demás. Pues mira, yo por ejemplo siempre lo comento, trabajo con un ordenador portátil, en lo que es todo el teclado hay una densidad de flujo bestial, 2000, 3000 nanoteslas, pero simplemente una inversión de, nada, unas decenas de euros, un teclado alámbrico con USB, sí, 10 euros, y luego un ratón alámbrico también, lo que haces es alejas tus manos, tu flujo sanguíneo, de ese teclado, ¿vale? Original del portátil, lo alejas 40 centímetros, lo que te ocupa el poner más para tu cuerpo un teclado, un ratón, y estás bajando pues de 3000, 4000 o 2000 nanoteslas, lo que tengas, a igual alguna decena de nanoteslas. Es decir, la curva enseguida cae. Es muy sencillo y muy económico, casi siempre. Yo normalmente con el portátil llevo el teclado gigante. Tengo, bueno, en el trabajo y en mi casa tengo dos diferentes porque compré y me costó eso, 9-10 euros, no llega más. Si quiero uno más profesional, pues, pero se nota la diferencia de estar encima y yo noto la vibración en las manos y dice, hormiguero. Y el calor, sí. Y al hacerlo en el teclado normal, dices, vaya. Totalmente, sí, pues es así. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tipos de estudios que hacéis vosotros? ¿Básicos, más completos, menos completos, por habitaciones, de casa? Sí, al final siempre intentamos adaptarnos a cada solicitante. Es decir, el estudio se puede hacer mega personalizado. O sea, hay solicitudes desde personas pues, que quieren únicamente analizar el dormitorio o los dormitorios. El dormitorio al final, ya lo hemos comentado, es el lugar de la casa más importante. Ahí pasamos 8 horas, o deberíamos de pasar 8 horas nocturnamente, y ya hemos dicho que es un espacio donde nuestro cuerpo se regenera. Eso sería el primer punto a analizar. Pero luego ya también, pues una vez en casa, hay muchas personas, también es importante, que eligen pues analizar diferentes estancias de uso diurno. Aquí entraría el salón, la cocina, es muy interesante porque hay muchos equipos eléctricos. Si tenemos una estancia dedicada, pues trabajamos con un ordenador, un escritorio, también es muy interesante, ¿vale? Entonces el estudio se puede hacer por estancias, ¿vale? Para abaratar costes. No tiene ningún sentido analizar pues un pasillo, un servicio, un garaje, porque son zonas de paso. O sea, la persona no enferma ahí, enferma donde estás horas durante el día o por la noche, ¿no? Y respecto al tipo de estudios, lo mismo, pues hay
una modalidad que sería un estudio básico de campos electromagnéticos, donde analizaríamos los campos eléctricos alternos que antes hemos mencionado, pues que están detrás del cabezal de la cama, por instalación eléctrica, luminarias, etcétera. Esto a veces es muy sencillo de solucionar con desconectores automáticos de fase que lo que hacen es desconectar la tensión eléctrica del dormitorio cuando nos vamos a dormir de forma automática, porque recordad que al final, aunque durmamos, mucha gente te dice, es que yo duermo con la luz apagada, vale, pero ese cable está en tensión y cuando hay tensión hay una fuga de campo eléctrico y ese campo eléctrico por diferencia de potencial va buscando el suelo, pero entre medias estamos tumbados, se nos acopla corporalmente y eso tiene una afectación grave en la segregación de la hormona melatonina, ¿vale? Afecta mucho a la glándula pineal porque en realidad, bueno, pues dentro del espectro electromagnético, esa frecuencia también la comprenderíamos como luz. Entonces el cerebro interpreta que hay luz, que es de día a las 2 de la mañana y nos genera melatonina, una sustancia anticancerígena, rejuvenecedora y que mantiene a flote nuestro sistema inmune. Luego otro punto sería el de los campos magnéticos, que también hemos comentado, líneas eléctricas, electrodomésticos, aparatos electrónicos y ya finalmente, también lo hemos comentado, todo lo que sería altas frecuencias. Microondas, radiofrecuencia, pues el 2G, el 3G, el 4G, ahora el 5G de telefonía móvil, redes de wifi, teléfonos inalámbricos y todo lo que hoy en día se está, bueno, pues, desarrollando a nivel de IoT, del Internet de las Cosas. Aparte de evaluar, también muy importante, la puesta a tierra, la calidad de la puesta a tierra de nuestra vivienda. Eso sería un estudio básico, porque en realidad es bastante completo, pero bueno, ese sería el estudio básico y luego se puede optar por un estudio pues mucho más en profundidad, que ya llamamos de biohabitabilidad. Ya intervienen aquí muchos más factores, la electrostática, la magnetostática, la radiactividad de los materiales de construcción, el gas radón, el ruido, la iluminación, y además se puede llegar a complementar, que mucha gente también lo pide hoy en día, sobre todo porque cada día por desgracia hay más personas con sensibilidad química múltiple, pues como digo, se puede complementar con el estudio de la calidad del aire, ¿vale? Pues si hay agentes cancerígenos como el formaldehído, compuestos orgánicos volátiles, la ionización positiva y negativa, los campos electroatmosféricos, el CO2, el material particulado en suspensión que estamos inhalando, es decir, y la geobiología a nivel de radiaciones naturales, es decir, que cada persona lo puede confeccionar como desee. Que no solo la antena, que parece que todos estamos muy obsesionados con la antena y yo siempre digo a la gente, vamos a ver qué problema hay, porque si hay un problema siempre hay una solución y todos queremos tener móvil, queremos tener tecnología, sí, pero podemos estar bien con nosotros y en nuestra casa y en el trabajo, porque Totalmente. también hay mucha gente que tú dices que hay que estar 8 horas durmiendo, pero hay mucha gente que se pega el día trabajando y hay muchas de las mayores, la luz en el trabajo, el ordenador, todo eso. Hay personas que llegan a su casa, yo es que hablo con mucha gente y me dicen, es que llevo la cabeza y digo, a ver, ¿dónde trabaja? Y cuando te empiezan a decir, dices, Dios, la luz blanca, el ordenador, el otro, el wifi, si hay un montón de trabajadores, cada uno con su móvil, con sus datos, con su... Al final es una suma de todo y todo lo que es la corriente eléctrica, sí, que eso no lo suelen mirar. A ver, me viene a la cabeza casos, ¿no? Puestos de trabajo. Pues mira, una vez me llamó una chica en Alicante, electrosensible, no podía trabajar, estaba de baja. Vamos al puesto de trabajo donde había estado pues, 4 o 5 años trabajando. Se sienta donde habitualmente se sentaba, con la misma postura tal cual, y tenía un router wifi prácticamente pegado al codo. Esa chica, además no se me olvidará, 57.000 microvatios por metro cuadrado, cuando 1.000 microvatios ya es un nivel extremo. Esa chica se quemó, a nivel biológico se quemó. Una chica con 40 años que le cambia la vida. Se tiene que ir a vivir al campo, no puede desarrollar una vida social y laboral como habitualmente lo conocemos. De ahí tanta insistencia en que hay que prevenir antes de llegar ahí, porque cuando llegas a ese grado de electrohipersensibilidad, como el entorno no colabora, cuesta mucho de revertir esa situación, de vaciar ese vaso tóxico. La idea es que nunca llegue a saturar, que
que lo vayamos bajando. Y permíteme, al hilo de bajar ese vaso tóxico, ¿cómo podemos meterle al vaso biológico que va drenando ese vaso de toxinas, cómo podemos meterle mayor cantidad de antioxidantes? Bueno, pues un antioxidante que la gran mayoría de la sociedad no conoce, pero no conoce porque no nos lo han contado, porque no se puede patentar, son los electrones libres. O sea, la alimentación saludable, el aire puro, todo eso está muy bien y es básico, pero la mayor fuente de antioxidantes que tenemos en el planeta Tierra se llaman electrones libres y están en el suelo. En predominancia hay decenas de billones, están ahí. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Pues que una de tantas estamos experimentando un experimento biológico desde no hace tantas generaciones, porque no hay que retroceder muchas generaciones. Nuestros abuelos prácticamente la vida que llevaban era muy diferente a la nuestra, y me refiero al tipo de calzado que podemos llevar, ¿vale? Habitualmente desde que nacemos se nos insiste en que estemos calzados, pero casualmente con suela de goma. La suela de goma es un aislante eléctrico y por ahí no podemos absorber esos electrones libres que están en el suelo, no solo en la calle, en la tierra, en la playa, en el césped húmedo, sino también en el pavimento de nuestra casa, ¿vale? Entonces, esa falta de electrones libres se traduce en una falta de antioxidantes, y la generación brutal de radicales libres debido a la radiación, a la mala alimentación, al estrés, al trabajo y demás, nos pueden. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? Descalzándonos. Todos hemos... Yo llevo zapatos, ¿eh? Sí. Para los que me conocéis sabéis que es muy raro que lleve zapatos. Todos hemos experimentado la agradable sensación que es caminar por la playa descalzos. Vale que estamos sin trabajar ese día y estamos más calmados, pero aparte de eso, y bromas aparte también, es que, claro, por una parte estamos drenando a tierra toda la electropolución que nuestro cuerpo corporalmente ha ido reteniendo, y por otra estamos absorbiendo esos electrones libres que en la vida cotidiana solo absorbemos cuando nos estamos lavando las manos o nos estamos dando una ducha. El resto del tiempo estamos aislados. Entonces la idea es estar descalzos el mayor tiempo posible, pero también es cierto que en la vida cotidiana no podemos ir descalzos por la vida. Entonces, claro, cuando te enteras de esto, a mí me pasó, abres tu zapatero y dices, caramba, el 90%, en mi caso era casi todo, es de suela de goma. O sea, ¿qué hago? Empiezo de cero, me compro calzado con suela electroconductiva porque la hay. Para el verano yo uso mucho el calzado con suela de cáñamo, ¿vale? La típica espardeña con suela de cáñamo. Pero también es muy fácil de conseguir calzado con suela de cuero, ¿vale? Son materiales naturales que dejan pasar ese flujo de electrones libres y nos descargan también de la electropolución. Pero claro, para el resto de calzado con suela de goma, ¿qué hacemos? Yo me calenté la cabeza un montón y dije, tiene que haber algo, o se tendría que inventar algo para conectar casi cualquier calzado a tierra, un adaptador. Y por suerte lo encontré y desde entonces pues lo comento, ¿vale? Lo he dejado aquí también. Es este tipo de talonera. Es una talonera con un velcro, ¿vale? Es muy fácil de... Aquí, por ejemplo, pues esto sería la suela del zapato. Entonces esto se pondría tal que así. Esta zona estaría tocando el suelo. Este material es una goma, pero electroconductiva. Y por aquí el fabricante te deja también una tirita de textil con material electroconductivo. O sea, ¿qué haces tú? En el zapato, en la zapatilla, para hacer deporte, te pones por donde atarías las cordoneras, te adaptas a tu tobillo el velcro. Esto no se sale, yo las llevo todo el día haciendo las prospecciones y demás, y no se mueve, ¿vale? Y por dentro del calcetín te metes en contacto con tu piel esta tirita, que estás creando una continuidad eléctrica. Esta parte de aquí está tocando el suelo, hay continuidad, y este material, digamos, textil, también es electroconductivo. Entonces, está generando un puente. Yo lo noto mucho porque al final, claro, en mi labor siempre estás midiendo radiaciones, estás en los focos dañinos. Al final acaba con la cabeza como un bombo.
Con esto acabas la jornada laboral y estás despejado. ¿Por qué? Porque has estado drenando a tierra todo el componente eléctrico de la contaminación electromagnética. Y esto pues lo mismo, también disponemos, si hay alguna persona que desee, pues lo mandamos a casas y demás, además a un precio muy económico. Esto me recuerda cuando yo era pequeña, no sé si... tampoco es que sea muy mayor. Los coches llevaban como un cable detrás, Sí. que era la toma de tierra, Sí, obviamente, la esa- toma de tierra. es Igual algo- que el cable de toma de tierra, no sé si alguien la ha visto en su casa, yo sí. Me acuerdo cuando era pequeña que dije, ¿esto qué es? En la plomada ahí, con una... dice, esto es el cable de la toma de tierra. Sí, y sí. ya desde entonces dije, vaya, Sí. necesitamos toma de tierra. Y los Lo digo las palabras grandes, necesitamos tocar tierra. Es que somos bioelectromagnéticos y vamos en consonancia con las energías de la Tierra, no podemos aislarnos, así nos va. ¿Por qué estamos tan estresados? ¿Por qué tantas enfermedades? Porque falta una continuidad eléctrica, entre otros Acercarse factores. a la naturaleza. Exactamente. Bueno, yo me alegro de que yo voy el 99% de las veces descalza, menos cuando voy al colegio tengo que estar en biotreino, que estoy de voluntaria, siempre voy descalza. Y hay veces que salgo a la calle y me dicen, nena, los zapatos, no se me olvida. Sí, sí. Sin calcetines y sin nada. Y por el monte es cierto que la experiencia de subir, aunque haya piedra, la gente dice, no te pinchas, es una sensación de... Para mí es brutal. O sea, al final la planta del pie pues crea una suela, ¿no? Cuando tú te vas adaptando no notas ya la grava ni nada. Y al final esto deberíamos desde la infancia, más que reñir, la típica abuela, ponte los zapatos, al revés, descálzate, porque al final a nivel de sistema inmune también vamos a reforzar, es decir, es positivo para todo. En mi caso, con mi hijo, vamos por el... no sé si se dice así, la gente no queda para... y hacemos senderismo, vamos a hacer algo. Y es que lo monta el día que descarga al día y él va siempre descalzo. No sé si se me queda alguna pregunta que te quería que no hemos Sí. hablado. Hoy he aprendido algunas cosas muy interesantes que ya me lo he apuntado, como esto. Sí, Lo llevo yo. sí, sí. El tuyo no, me lo Sí, llevo sí, yo la no, idea tengo, para tengo. comprarme una. Tengo aquí varios. Ah, pues si tienes Sí, uno, sí. ahora me llevo uno Claro para que sí. Yecla. Y si tú quieres comentar alguna cosa, de todas formas, abajo en los comentarios del vídeo yo pondré su contacto por si alguien quiere contactar con él por algún motivo. En Caudete, el otro día me preguntó una chica de Madrid si yo conocía a alguien. Y yo le dije, digo, bueno, yo conozco a un chico en Caudete que se mueve, pero no sé hasta qué amplitud. Pero además estoy en contacto con ella, fíjate qué casualidad que ella vive en Sevilla la Nueva, en Madrid, y hace cosa de un mes estuve en Sevilla la Nueva, Sí. Sí. estudiando una casa. O sea, Ay, gracias. que al final me dice, me ha Nos recomendado conocemos Natalia, todos. Sí, digo. nos conocemos todos al Sí, final. sí. Y sí, bueno, yo trabajo a nivel nacional, es decir, no hoy estoy en Caudete, mañana estoy en Barcelona, no tengo ningún inconveniente. Sí, Si sí. te vas a Barcelona me llamo. Claro que sí. Bueno, no sé si nos hemos dejado algo y como veo por aquí algunas personicas, vamos a dar un espacio por si alguien quiere preguntarle algo, ya que lo tenemos aquí. Y si está, a ver si alguna personita quiere decir algo o si el técnico de grabación quiere aportar algo, tampoco. O si tú quieres contarnos algo que se vea Pues que se te ha que se nos ha pasado. podido quedar. Yo creo que hemos hablado de casi que todo. Porque no, realmente la gente siempre está muy inquieta con el tema de las antenas y no Sí. se da cuenta de lo que tiene en su casa. Podemos igual profundizar un poco más en qué podemos hacer, porque un poco con lo interno a nivel de radiaciones de alta frecuencia ya hemos comentado, un poco higiene eléctrica, pues desconectar, poner equipos en modo avión, conectar por cable, dispositivos ya lo hemos comentado, y un poco podríamos nutrir un poco más la conversación con el repertorio, ¿no? Pues de sistemas de protección para radiaciones que nos llegan de fuera. Hemos comentado un poco el tema de las cortinas con materiales apantallantes, pero se nos ha quedado otro tema importante que estamos utilizando mucho. Siempre intentamos evitar lo más posible los apantallamientos, pero cuando son necesarios y en la balanza vamos a obtener una aportación, un beneficio, pues evidentemente optamos por... bueno, pues son las pinturas. Las pinturas, hoy en día, hace unos años no teníamos esa suerte, ¿no? Pero hoy en día, si tú tienes una radiación de un vecino o
de la calle y te está entrando por el muro, por la tabiquería, pues una solución es aplicar una pintura pantallante para campos electromagnéticos. Esa pintura tiene dos componentes fundamentales, que sería, por una parte, el grafito. El grafito es un mineral que tiene la particularidad de reflejar las ondas electromagnéticas hacia el exterior, o sea, estás creando un espejo. Y por otra parte tiene otro componente, que es el carbono. El carbono es un material muy electroconductivo, o sea, de un tiro, perdón, y que me perdonen los animalistas, estamos matando dos pájaros, porque estamos rebotando las altas frecuencias, pero los campos eléctricos los estamos también drenando a tierra, porque esa pintura se conecta a una toma de tierra, luego pintas ya con el color deseado, blanco, el que quieras, y se genera, ¿no?, de una forma bastante fácil una reducción bastante drástica. Siempre, ¿no?, previo estudio, no así porque sí. Bueno, si uno quiere aventurarse, yo siempre digo a la gente, experimenta, y luego siempre puedes retroceder. Bueno, retroceder con la pintura te toca tirar de espátula. Pero hay gente, como hemos dicho, que se pone a hacer cosas, porque yo sé de gente que lo ha hecho y dice, es que me encuentro peor. Sí. Vamos a buscar un experto. Con la pintura sucede lo mismo que con esas cortinas. Estamos creando espejos, entonces si tú lo haces sin un equipo de medición, sin un protocolo de medición, pues claro, puedes tener una emisión de esa parte, tú por pensar o por creer que te viene de aquí, pintar aquí, te llega y te rebota y al final acabas teniendo... Exactamente. Entonces, claro, al final, no sé, o sea, nosotros lo que hacemos son estudios de campos electromagnéticos profesionales, con un protocolo y con una aparatología técnica de primeras marcas y bien calibrados y demás, y sobre todo al final, siempre lo digo, es la experiencia lo que realmente nos ha hecho pues perfeccionar tanto esos apantallamientos, porque al final son son cientos de viviendas analizadas, te has encontrado ya prácticamente de todo y al final sabes muy bien, pues enciendes el equipo, mira, pues te entra de aquí, es un teléfono inalámbrico, está emitiendo a tal frecuencia, vamos a pintar aquí, luego hacemos una revisión, vemos el valor resultante y ya está. Y ya está. Estoy dando tiempo para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Se va a quedar todo muy claro. Bueno, mejor. De todas formas, a las personas que veáis luego el vídeo, si queréis dejar algún comentario o alguna pregunta, en cuanto yo lo vea, tanto José Antonio como yo, trataremos de solucionar las dudas que puedan surgir al ver el vídeo, porque hemos tocado tantos temas, pero me parece muy interesante que seamos conscientes de eso, porque igual que los materiales de construcción hay veces que no se le da importancia. Yo me acuerdo cuando era pequeña, la Uralita, el tema que hay con eso, entonces no es solo eso, luego un constructor por ahorrarse dinero, una persona por ahorrarse le mete un material que a la larga no. El otro día estuvimos en casa de un amigo y te acuerdas, ibas tú, sí que lo dijo, lo de las vigas, porque le dije yo, mi amiga tiene las vigas del tren. Y me dijo que él, dice, eso lleva un producto químico que no sé qué, dice, porque yo quería hacer y lo olí y dije, ni se me ocurre, porque quiero una casa saludable. Sí. Hay, a nivel de materiales de construcción, algo muy típico que hoy está en total auge, es, por abaratar costes y por la rapidez de ejecución, paredes con pladur, ¿vale? Tú haces una tabiquería interna de tu casa con pladur. ¿Qué pasa? Que, claro, los montantes son metálicos. Esos montantes metálicos son de origen ferromagnético. Y ese material imantado, simplemente acercando una brújula, o nosotros utilizamos magnetómetros, ves la distorsión, la perturbación magnética que está generando con respecto al flujo magnético terrestre. Y a veces tienes una cama pegada a un cabezal, o sea, a una pared, y estás muy cerca, estás literalmente a 10 centímetros de esa estructura de pladur, con una desviación de flujo magnético pues igual de 90, de 100, de 120 grados. O sea, ¿qué pasa? Que esa persona puede estar durmiendo con las células de su cabeza al oeste, las células de su cuerpo al este y las de los pies al norte. Estamos creando una despolarización celular. ¿Por qué? Por esos materiales de construcción ferromagnéticos. Entonces, en bioconstrucción, por ejemplo, lo que utilizamos es montantes de madera. Porque la madera a nivel de magnetostática la casa que yo fui a ver era de paja y tenía la estructura de exactamente, madera. es neutral. Todo, entonces, esto, has comentado, el amianto, claro, hasta el año 2002 se permitió el uso,
no pasa nada, no pasa nada, y ahora si tienes un techo con amianto, te cuesta una pasta desmontarlo. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Es bueno? ¿Ahora es cancerígeno? Es decir, no hay un término medio. Entonces, no sé, deberíamos de ser mucho más exigentes, ¿no? A la hora de elegir materiales y todo, sí, sí. El problema a veces es que uno delega en un profesional y hay que decirle, bueno, yo quiero algo que no me afecte a la larga, porque a lo mejor por abaratar costes, pero esto es cuestión de ética profesional ya de cada uno. Aquí ya un poco intervienen, pues eso, los profesionales del ámbito de la construcción especializados en bioconstrucción. Que por suerte cada vez hay más. Por suerte cada vez hay más, pero el 90 y muchos por cien de los profesionales que se dedican a hacer viviendas no tienen ni idea, ni de que una instalación, si la ejecutas con material convencional, va a generar campos eléctricos, ni de que una pintura de decoración final va a generar emanación de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos, ni mucho menos que esa antena de telefonía móvil que está enfrente pues se puede solucionar con una cortina o ya previendo esto, pues en vez de poner un vidrio convencional en la ventana, un vidrio bajo emisivo. Es decir, hay materiales que se utilizan en obra convencional que también a nosotros nos están viniendo muy bien porque nos escudan de esos campos electromagnéticos. Bueno, nadie ha hecho ninguna pregunta. ¿Ha quedado claro? Sí, sí, parece que ha quedado todo claro. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta a los chicos y las chicas que estáis por ahí? ¿Queréis aportar alguna cosa, alguna experiencia? ¿Algo que hayáis notado? Hablar ahora o callar para siempre, parece que lo tienen todo muy claro. ¿Quiere aportar algo el técnico de grabación? Yo he pensado, he oído a veces, también nos preocupamos de tener la casa aislada, que es muy importante, pero también hay ropa, si conoces alguna marca, que nos protege de la radiación. De la radiación, sí. Sí, hoy en día... ¿Qué piensas de eso? Sí, yo, por ejemplo, he aprendido mucho de las personas electro y químicos sensibles. O sea, soy miembro de la Asociación Electro y Químicos Sensibles por el Derecho a la Salud y bueno, pues tengo muchos compañeros que por desgracia tienen unos índices de sensibilidad bastante elevados. Incluso, tengo que decir, ahí tengo compañeros, amigos, y estoy hablando de gente con 35, 40, 50 años, que si los quiero ir a ver, los tengo que visitar a su casa. O sea, son personas que no pueden salir de su casa si precisamente no llevan una vestimenta blindada. Evidentemente, a nivel de vida social, han cortado porque no pueden, laboralmente lo mismo. Pero estas personas, y además últimamente con una conversación con un par de personas también me lo decían, sobre todo a nivel de cabeza, es donde de verdad machacan los campos electromagnéticos y simplemente llevando... Claro, la idea un poco, Natalia, es lo que comentábamos, no llegar a ese extremo, porque fíjate, ellos tienen que salir a la calle como con una especie de burka, ¿vale? Simplemente cubriendo la cabeza, ellos ya están bien, aunque haya radiación en el cuerpo, no lo pasan tan mal. Entonces, a nivel craneal... Bueno, pues sí que hay este tipo de... Evidentemente solo lo utilizan las personas ya electrohipersensibles porque, claro, estéticamente y tal, pues vas por la calle, pero sí que hay... Y luego, hoy en día es que hay de todo. Hay pijamas con tejidos apantallantes, hay camisetas, hay pantalones, hay chaquetas, hay de todo. Pero claro, lo ideal es eso, no llegar a tener que necesitar todo eso. Y eso se llama... tener un buen descanso reparador por la noche y cuidar en la medida de lo posible diurnamente lo que tenemos en nuestra casa, en nuestro puesto de trabajo y demás. Muy interesante. Sí. Nadie quiere preguntar nada. Yo, si quieres, seguimos hablando, lo damos por finalizado y dejamos el tema abierto para otro día hablar más ampliamente sobre algún tema. Como o quieras, lo que tú sientas, pues, si crees que se nos ha olvidado alguna cosita. Es que podríamos estar hablando una semana. En y realidad un mes. no hemos profundizado en el 99% Hemos dado una pequeña pincelada para que seamos un poquito más conscientes
de lo que hay. Sí, hay temas muy interesantes que otra vez son muy fáciles de minimizar. Por ejemplo, hoy en día se conoce mucho la electricidad sucia, generada por los contadores eléctricos telegestionados. O sea, sabemos que hace unos años pues era una persona física la que venía al contador de nuestra casa, tomaba cada 2 meses la lectura y luego la compañía eléctrica te cobraba lo que tocaba. Esas personas hoy en día están en el paro, porque se han cambiado esos contadores eléctricos digamos analógicos por contadores telegestionados. El problema es el tipo de telegestión que están generando. Utilizan la tecnología PLC, Power Line Communication. Esa tecnología, imaginémonos, la instalación eléctrica de nuestra casa está diseñada para soportar 50 Hz, transportar una tensión de 50 Hz, una corriente. Esa corriente aumenta en torno a un orden de magnitud más cuando se le inyectan paquetes de datos con tecnología PLC, y precisamente los contadores eléctricos telegestionados es como trabajan. Cada hora la compañía eléctrica emite desde ese contador un paquete de datos. Ese paquete de datos contamina la red eléctrica y el problema es que a esas frecuencias, hablamos de kilohercios, entre 35, 90, 100 kilohercios, en el espectro electromagnético ya estamos hablando de que son radiofrecuencias. Entonces ahora nuestra instalación eléctrica, y hay que recordar que son cientos de metros los cables que recorren pues paredes, techos, los que ahora también están generando emisión de radiofrecuencias. Es como si tuviésemos una telaraña a nivel de antena emisora que emite pulsos debido a esa tecnología PLC, ¿vale? Entonces, hay muchos fabricantes sobre todo del ámbito de la electrónica, que como esto no va bien para la electrónica, se pusieron las pilas con el tema para precisamente filtrar ese tipo de radiación nociva para la electrónica. A nosotros nos va bien porque paralelamente a nivel biológico nos filtra ese tipo de tecnología en un 99,7%, creo. Bueno, y eso simplemente es, lo primero que hacemos es medir los niveles de electricidad sucia que tenemos en nuestra instalación, ¿vale? Si son elevados, si tenemos un contador eléctrico telegestionado, que por desgracia ya en la mayoría de las viviendas está, lo que podemos hacer, lo que estamos continuamente instalando son filtros que reducen, como digo, en un 99% esa inyección a nuestra red de armónicos de red, debido a esa tecnología. Esto se instala en el cuadro eléctrico, todo lo que te entra se filtra y además luminarias electrónicas que tengamos en casa también, que contaminan un poquito la instalación, también en parte ese filtro nos está minimizando esos valores. Volvemos a otra solución bastante económica, muy fácil de ejecutar, cualquier electricista lo puede poner, solo tenemos que conocerlo. Interesante. Yo sigo mirando, pero no hay preguntas. Bueno, pues... Si quieres lo damos por finalizar el directo o seguimos hablando. Como quieras, si tienes alguna duda más. Supongo que tendrás también tus cosas que hacer. Lo dicho, abajo en los comentarios del vídeo voy a poner sus datos por si alguien quiere contactar con él y si no, a través de mí yo os lo paso sin ningún problema. Darte las gracias por habernos ofrecido tu casa. Hemos salido de Yecla hoy. Sí, el vídeo también. Decir los datos y todo el vídeo. Sí. Cambio de plataforma o se ve en otro sitio. De todas formas el vídeo lo volveré, me dice Germán que diga los datos, yo debajo de los vídeos siempre pongo los datos, entonces como cuando lo cuelgue en YouTube, lo quiero editar y le voy a poner una foto de tu logo con tu email y todo, pues no hay problema, y abajo en comentarios, aunque lo cuelgue en otra plataforma, aparece. Y si no, a través de mi correo electrónico o llamándome, siempre podemos contactar de manera sencilla. Bueno, agradeceros a las personitas que habéis estado por aquí, ya que no tenéis ninguna pregunta. Yo me despido por hoy, darte las gracias de verdad por este ratico y he aprendido muchas cosas hoy, que te he oído muchas veces hablar, pero cada vez que te oigo siempre aprendemos algo nuevo. Me alegro. Sí. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a vosotros por haber venido y a todos los que estáis detrás de la pantalla también por haber escuchado. Espero que haya servido y nada, cualquier cosa... A ver si podemos hacer una charla presencial un poquito más adelante. Sí, ahora ya se está activando la cosa. La gente se abre más cuando estamos así en presencial, que a través de las redes parece que impone la pantalla. Cuando queráis.
Ahí lo dejamos. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos la semana que viene en el próximo directo. Agur.